Historia de Jabobo, tomo 1, volumen 1, Origen de la humanidad. Capítulo 16. La filosofía grecoescita. El origen de la idiosincrasia de los pueblos bárbaros. Y el reino de Asquitia, por su parte, continuaba acumulando pecados y transgresiones delante de la majestad de Jehová allá en los cielos, de modo que sus hechos eran inexcusables. Y poco a poco la cólera de Jehová se fue encendiendo para con la nación, de manera que se proponía dictar juicio, fuese favorable o desfavorable, según la respuesta que diera el rey y el pueblo ante las advertencias continuas dadas por medio de Simsai, el profeta de Jehová. Y Olcanai, por su parte, continuó levantando escuelas filosóficas para enseñar al pueblo, en un territorio tras otro a lo largo de sus 20 años de esplendoroso reinado, iniciándose tal periodo bueno en el año 5 de su regir y finalizándose en el año 25 de su reinado con el inicio de las incursiones bárbaras procedentes de las estepas siberianas, por parte de la coalición tribal síbero-china, lo cual provocó un cambio de actuación en el reinado de Olcanai. Fue por entonces cuando él se acordó de Simsai el profeta, que llevaba 20 años encarcelado. Olcanai, el rey de Asquitia, escogió de entre algunos esclavos griegos que le asistían en la corte a los más capacitados en el arte de enseñar, y cuyos conocimientos abarcaban una amplia variedad de disciplinas: matemáticas, derecho, geografía, física, química, lenguas extranjeras, botánica, geología, etc. Los embistió de autoridad y los colocó como maestros en cada una de las escuelas filosóficas que el rey había levantado, para que enseñaran toda su sabiduría al pueblo y éste se hiciese hábil para la guerra y el comercio, y la defensa de la cultura nacional. De esta manera, a los sabios instructores griegos del rey Olcanai, colocados en el reino como maestros, se les conoció como tutores, hombres que buscaban la verdad del cosmos y el sentido que tenía su propia nación, la de Asquitia, dentro del mundo en el que vivían. Así comenzó la filosofía y el pensamiento racional en Europa. Trataban de explicar la naturaleza sin la ayuda de las fuerzas sobrenaturales del mundo de los espíritus y del panteón de dioses que constituían la religión oficial de la nación. Convencieron estos hombres a los jinetes de a caballo de las estepas europeas de que ellos eran dueños de su propio destino y del de la propia nación, lejos de la influencia mística de los dioses del pueblo. Les confirió la verdadera vida, la dignidad del ser humano frente al horizonte de un mundo aún unido a sus temores, sujetos a los espíritus y a su poder de decisión sobre los vivos. Les convencieron además de que el hombre fue creado y vino a existir para dedicarse al saber y al conocimiento, dádiva que los hacía superiores a los animales y que por tanto era el jinete y no el caballo quien dominaba a este otro, y que por tanto, a pesar de constituir un solo ser, jinete y caballo, el primero era el centro de decisiones del ser y el segundo los medios para ejecutar los deseos de este centro de decisiones. Así nació el protagonismo humano para controlar la naturaleza y no ser el hombre el que sea controlado por ella. Estos pensamientos florecieron con el paso de los años gracias al apoyo real de Olcanai y a la libre difusión de ideales que él facilitó entre las gentes del imperio. Así, el terreno de caldo de cultivo para el surgimiento de las hordas bárbaras estaba preparado. Se avecinaban cambios profundos y perturbadores para toda la sociedad escita. Se hundiría la civilización urbana asquitiana
y florecería la división de un imperio que se fragmentaría en 50 años. La filosofía greco-escita surgió como fruto de la ciudad capital del reino de Asquitia. Era una ciudad próspera económica y socialmente, desde su fundación en siglos anteriores hasta el reinado de Olcanay. El país era autosuficiente e independiente de todo otro reino y entre sí mantenía unidad. El régimen político de Olcanay se caracterizó por una mayor participación ciudadana en los asuntos públicos del reino, gracias a las corrientes filosóficas que iban imponiéndose progresivamente en la cultura nacional. Aunque el poder lo ejercía la clase aristocrática de nobles y poderosos allegados al rey junto a la clase sacerdotal y comercial, sus leyes tribales eran elaboradas, asumidas y aceptadas por todos como rasgo distintivo de la cultura del país. A pesar de todo, la nación seguía disponiendo de esclavos que sustentaban las actividades productivas. La labor agrícola, ganadera y latifundista, junto con la actividad comercial y artesanal, tanto entre los del reino como con los comerciantes extranjeros, seguía constituyendo la labor eminente de la economía de Asquitia. El comercio con otros pueblos facilitó la incorporación de técnicas y conocimientos que ampliaban la visión del conocimiento de los escitas, y el usar lo mejor de otros pueblos los convirtió en una sociedad caracterizada por su relativismo cultural y heterogeneidad de pensamiento, que daba lugar a la libertad de difusión de ideales, a la posibilidad de crítica a la propia religión nacional y, por consiguiente, al nacimiento de la filosofía en el país. La unidad que existía entre todas las aldeas y pueblos y ciudades de Asquitia se palpaba con claridad debido a los vínculos que los unían por medio de la cultura y las tradiciones orales y religiosas transmitidas por los sacerdotes y los patriarcas y jefes tribales de cada familia de la nación. Tales vínculos se demostraban sobresalientemente en las fiestas religiosas o sociales que se celebraban en las localidades y en los lugares sagrados, los templos, de cada una de las zonas territoriales. Sin embargo, la desilusión, el temor mórbido que constantemente causaban la adoración a los espíritus y los problemas económicos de la religión organizada en el país propiciaron el declive, entre otras cosas, del fervor religioso y bélico, y por tanto el nacimiento y auge del relativismo cultural filosófico. En consecuencia, se llegó a pasar de la explicación religioso-nacional a la explicación racional, es decir, de la mitología se pasó a la lógica. Claro está, esto no quiso decir que una cosa suplantara a la otra, sino que la complementaba. Los dioses y los espíritus seguían ejerciendo poderosa influencia en la gente común, pero llegaron a asimilar otros conceptos más racionales que les ayudaron a transformar toda su visión como escitas que eran. Así, la filosofía escita se caracterizaba por la explicación racional de las cosas, se centraba principalmente en la naturaleza. Esta, presentada como caótica y mudable, bajo el cambio caprichoso de los dioses, tenía que tener su explicación ordenada, puesto que el hombre, dotado de sabiduría, precisa entender de este modo al mundo, y no le basta con conocerlo de manera desordenada. Las cosas son eternas y no tuvieron origen, pero es necesario averiguar la causa que dio lugar al orden que existe en la caótica naturaleza, porque lo tiene, aunque a simple vista no se perciba. El origen de donde todo surge como caótico debe averiguarse, porque es la fuente de la esencia, que es la naturaleza ya ordenada, que es la presente y debe escudriñarse. Algunos tutores escitas afirmaban que el origen de todo era el agua,
lo cual indica que a pesar de todas las diferencias encontradas en las cosas de la naturaleza, todo se reducía a agua sencillamente. Así, los cielos y la tierra se simplificaban o, como esencia que eran, se reducía a agua. Este, además, es el origen de la vida y de la naturaleza, y todo lo que sufre transformación de ella termina volviéndose como ella, es decir, como agua. Al estar este elemento presente en la naturaleza, daba a entender que se podía dominar, pues el origen se hallaba junto a la esencia, y por lo tanto era lo necesario que se necesitaba para racionalizar el saber y el conocimiento humano. Claro está, esta naturaleza está llena de dioses o de espíritus. Por eso la mitología seguía complementando a la lógica, y no esta última suplantando a la otra. Otros tutores, específicamente grecoescitas, afirmaban que el origen de todo no era el agua, sino el apeiron, como materia originaria e indeterminada e indefinida que nunca perece, y que gracias a la división o separación de este apeiron surgía la esencia que se percibe en la naturaleza. El apeiron está en eterno movimiento, y de ello surgen las diferentes cosas observadas en la naturaleza, como frío caliente, seco húmedo, cielo tierra, etc. El cosmos, por tanto, mantiene un orden que se basa en las leyes originarias del apeiron y del cual aparecen todas las cosas. Otros enseñaban que el origen de todas las cosas era el aire y a causa de su comportamiento se originaban los cambios o esencias de la naturaleza. El aire que se condensa se convierte en agua, por ejemplo. Otros tutores más encauzaban el origen de todas las cosas en el fuego, otros en cualquier elemento transformador de la naturaleza. Para todos ellos, la verdad se encontraba en el origen y había que desvelarlo para poder comprender la esencia y el orden lógico de las cosas, libre de la reducida y dogmática visión del misticismo. Se deducía, por tanto, que lo que se percibía era el ser, y lo que no se percibía era el no ser, y por tanto no existía y carecía de sentido indagar en conocimiento de ello, porque en el no ser no hay nada. Solo el ser existe y es lo que proporcionará el conocimiento necesario para desvelar la verdad, el origen, el ser. Por lo tanto, el que quisiera conocer el ser, que empezara por uno mismo, es decir, por el autoconocerse a sí mismo y averiguar cosas acerca de uno mismo. Así se conocería la verdad y el origen de las cosas. Gracias a este pensamiento filosófico se pudo colocar al ciudadano de Asquitia en el centro del pensamiento sociocultural de la nación y le concedía así la capacidad de dominar la naturaleza y su propia existencia y destino gracias a su conocimiento acerca de la verdad. De esta manera llegó el fin del temor al animismo de parte de este pueblo y se inició la libertad de pensamiento del jinete de a caballo, que propiciaría con el devenir de los siglos la ambición del pueblo por la conquista y la obtención de poder de manera independiente a lo que aconsejara el poder religioso del momento presente.